Buenas tardes, amigos del Mañana. Estamos aquí con el gran honor de recibir en esta mesa de la redacción, de dirección de redacción, a personalidades que han sido partícipes de la historia de Nuevo Laredo. 2 veces han atestiguado la alternancia en esta ciudad y alternancias que han sido históricas. Aquí tenemos al licenciado Gustavo Garza, al licenciado Gilberto Ortiz Medina, la doctora Amelie Ramírez, el licenciado Enrique Rivas Ornelas, el licenciado Mario Humberto Pul. Y hoy nos vienen a contar un poco sobre la historia de las 2 alternancias que ellos han vivido. Empezamos con el licenciado Gustavo Garza. Licenciado, usted, ¿qué recuerda de aquellos movimientos del 72, del 74, de Carlos Cantú Rosas? Bueno, pues recuerdo a un muchacho con mucho vigor, muy entusiasta, con deseos de que Nuevo Laredo cambiara, y siguiendo sus ideas al respecto, se le fueron uniendo un grupo de amigos que, pues en una u otra forma, le dieron más confianza para que siguiera con esas ideas, y entonces pues logró el licenciado Cantú Rosas en aquellos años enarbolar el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que en aquellos años decíamos el escudo, el círculo verde con la casita blanca en el centro. Entonces pues se formó el grupo, se empezó a platicar sobre política, que no sabían mucho de política, y digo no sabían porque yo no participé en ese momento, sino un poquito después, pero sí supe de ese inicio, de esas ideas políticas y de ideas de sacar a Nuevo Laredo del letargo en que había. Entonces el licenciado Cantú Rosas, con el entusiasmo que siempre tenía, comenzó a platicar con los amigos, a platicar con vecinos, a compañeros de escuela, al grado de que poco a poco, sin saberlo, se fue formando un grupo bastante extenso, grande, que unieron las fuerzas con Cantú Rosas y lograron que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en México le diera la candidatura a la Diputación Federal, que bueno, en ese entonces había muy poca población, en ese entonces no había las casillas que había ahorita, el pueblo no estaba tan prolongado, tan extenso, pero sin embargo el entusiasmo de los compañeros, de los que iniciaron con Cantú Rosas ese movimiento, pues hicieron que todo Nuevo Laredo empezara a hablarse del licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas. Fueron campañas muy bonitas que nos dejó un bonito recuerdo, un enriquecimiento de política bastante bueno en comparación a lo que ahora se conoce, y en realidad se logró con ese movimiento tan bonito que el licenciado Cantú Rosas llegara a la Diputación Federal. Posteriormente se vino a la presidencia municipal. Yo participé con el licenciado Cantú Rosas en el comité distrital primeramente, después en casillas, luego en los comités municipales, después fui candidato a diputado federal, pero yo creo que el entusiasmo de la política no ha cambiado. La gente tiene deseos de participar. Lo que pasa es que se necesita un líder. Y en aquellos años, el líder que surgió aquí en Nuevo Laredo fue el licenciado Cantú Rosas, que logró lo que ningún ciudadano ha logrado en Nuevo Laredo, ser no solamente candidato a una diputación federal, sino lograr el liderazgo nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Licenciado Ortiz Medina, ¿usted cómo vivió el 72, el 74? Licenciado Álvarez, Álvaro, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación que nos ha hecho aquí a todos los compañeros. Es un honor estar aquí con ustedes, y más en el Perú que el mañana. Nosotros iniciamos esta lucha. Yo me acuerdo en aquellos años, yo fui presidente de la sociedad de alumnos de la escuela preparatoria y a la vez era empleado de la oficina fiscal del estado, era cajero ahí en la oficina fiscal del estado. En aquel tiempo había solamente una caja, entonces pues ahí más o menos conocíamos a alguna gente, pero ya conocíamos al licenciado Canturrosas, lo inquieto que era, y teníamos conocimiento que daba la clase de Derecho Constitucional en la Facultad de Comercio y Administración. Y pues aquí en Nuevo Laredo en aquel tiempo pues no era tan extenso como es ahora. Nos conocíamos todos y veíamos y oía se veían comentarios del licenciado Canturrosas, lo inquieto, y que era un hombre de oposición. Y ya platicando ahí entre los compañeros, pues vamos a ver al licenciado Canturrosas a ver qué tiene pensado. Y ya dijimos, oiga, licenciado, pues ahí vienen las elecciones para diputados federales, y el PRI ya había destapado un candidato que era el profesor Eloy Benavides Salinas, que era el líder nacional del magisterio. Y en este distrito, don Álvaro, era una posición, hablaban ellos, era una posición del magisterio. O sea, para ser candidato a diputado federal en este distrito tenías que ser en primer lugar maestro para poder ser candidato. Y pues obviamente todos ganaron. Y ya pues vinimos a platicar con el licenciado y todo, y le comentábamos, oiga, licenciado, pues ¿cómo ve? Dice, pero esta lucha no se crean que va a ser tan fácil, dice, esta lucha va a ser pesada y va a ser a largo tiempo. En aquel tiempo hablamos casi hasta de 100 días de campaña. Dice, pero si están animados y quieren entrarle, piénsenlo, y aquí nos vemos dentro de una semana. A la siguiente semana pues volvimos a ir un grupo, entonces ya estaba Alberto Paul y ya estaba don Enrique, y ya estaba un grupo ya bastante numeroso ahí. ¿Qué pensaron? No, señor, pues vamos a luchas. Dice, los estoy invitando a una lucha, dice, una lucha donde todos corremos riesgos, ¿se animan? Pues que sí, vamos a entrarle. Ok, dice, mira, aquí vamos a llevar las cosas democráticamente. ¿Quieren que yo encabece la lucha? Sí. Entre ustedes mismos aquí, saquen a un suplente. Pues pues ahí se llevó una votación democrática y pues me tocó en suerte. Debo decirle, don Álvaro, que yo lo pensaba. ¿Por qué lo pensaba? Porque yo era empleado del gobierno del estado y en aquel tiempo había unas presiones enormes y bueno, ya corriendo todos los riesgos, pues qué bueno que me animé. Tuvimos la suerte de ganar después de una campaña muy larga. Carlos era un hombre que estaba muy apegado. Dice usted la diferencia entre aquellas ocasiones y esta. Carlos luchó en contra de quién sabe cuántos años para derrotar al PRI, y en esta ocasión el licenciado, haga de cuenta que es lo mismo que estamos viendo, nomás que se está repitiendo. El licenciado Carlitos, le decimos nosotros, Carlitos Canturrosas, también luchó en contra de todo. Yo creo que si nos hubiera, para entonces en aquel tiempo le preguntaban Hola. Señor, ¿cómo está, señor? Gusto verlos, señores. Felicidades. Igual, señor, muchas gracias. En aquel tiempo mucha gente le decía al licenciado Canturrosas, oyes, te vas a lanzar ¿por qué partido? No sabíamos de por qué partido nos íbamos a lanzar. No teníamos partido. Entonces ya estábamos haciendo campaña sin tener partido. Y todos, pues oye, estás mal de la cabeza, ¿cómo es posible? ¿Dónde crees que le vas a ganar al PRI y todas esas cosas? Y no, este hombre, como siempre, él estaba seguro, como estuvo seguro el licenciado Canturrosas, de lo que estaban haciendo. Se formó su equipo, se hizo una campaña muy fuerte, y pues se obtuvo el triunfo, donde decía el licenciado Canturrosas, esta es una lucha que hagan de cuenta que estamos arriba de una montaña y soltamos una bola de nieve,
Y efectivamente así fue. La bolita se fue creciendo, que ya nadie la paraba. En aquel entonces, el distrito llegaba hasta Camargo, y había en aquellos municipios, pues había casillas que estaban en los ejidos y algunos muy retirados que tenías que ir a pie. Y pues a cubrirlos todos esos, pero había gente, igual que en esta ocasión, que con mucho ánimo trabajaban, don Álvaro, poniendo de su bolsa, se iban a recorrer la ribereña, se iban con 1 o 2 días de anticipación a pegar propaganda, y se recibían todas las presiones del PRI, que obviamente que no aquí en Laredo, en todo el estado, en todo México le podría decir, nos agarrarían con coraje, no nos daban de tomar agua, no nos ofrecían nada, y pues ahí íbamos todos desde el viernes y nos regresamos el domingo, obviamente pegábamos propaganda y en la tarde nos las quitaban y nos volvían a quitar. Y el licenciado Canturrosas con nosotros también se iba y andábamos así, pero pues corrió con mucha suerte. Se vinieron el día de las elecciones, algunos muy tristes porque en aquellos municipios y en aquellos ejidos, oiga, pues perdimos, sí, pero aquí ganamos. Arrasó Canturrosas en aquel tiempo, como en esta ocasión. Al siguiente año, pues ya se vino la elección para presidente municipal. Hubo un movimiento ahí de maquiladoras inconformes con sus dirigentes que tenían, y pues creció igual bastante. Se vino el licenciado Canturrosas, aceptó la candidatura a presidente municipal, igual como hizo la campaña para diputado federal, la hizo para presidente municipal, y pues tuvimos la suerte, porque éramos el equipo, porque Carlos nunca habló de personal, cosa de personal, él siempre hablaba de equipo. Dice todo el equipo, y este es el equipo, y nunca ve que yo, Carlos, hice esto, que yo, Carlos, no. Y él decía, si no hubiera sido por este equipo, yo no hubiera sido nada. Y así es, Carlitos. No hay mucha diferencia entre las campañas aquellas y la campaña de esta. ¿Qué pasa? Que ahora Carlos Canturrosas Villarreal vio pues que es lo mismo, que la gente ya está cansada, y que si no se lanzaba él, ya había habido otros candidatos buenos también, guardando todas las diferencias, pero que hicieron buenas campañas, pero la gente no le respondió. ¿Cómo le respondió al licenciado Canturrosas? Que desde la mañana, usted le consta, andaba en las calles, yo lo veía en la mediodía con estos calorones que tenemos aquí en Nuevo Laredo, recorriendo los 4 puntos cardenales de la ciudad y sudando, y haga de cuenta igual, la gente le respondió. En aquel tiempo, don Álvaro, nos apoyaron mucho los jóvenes, vamos a decir que la gente mayor, pero los estudiantes también nos apoyaron mucho, y ahora yo vi con simpatía que a Carlos Canturrosas también traía mucha juventud. Un ejemplo usted, que andaba mucha gente muy joven detrás de Carlos Canturrosas. Formó un equipo maravilloso Carlos Canturrosas, como lo formó en su momento Carlos Canturrosas y ahora Carlos Canturrosas Villarreal. Su gente de mucho arraigo. Obviamente no había las comunicaciones que tenemos ahora. En aquel tiempo pues ni por teléfono podríamos, porque no nos prestaban los teléfonos, y ahora pues hay en la estrella y estas cosas. Pero obviamente no tuvimos la votación en aquel tiempo que tuvo Canturrosas, pero la prueba de que trabajó, que la gente quiere, como en aquel tiempo quería un cambio, se demostraron las urnas el domingo. Esos son los recuerdos, ¿no?, que tengo. Y nuevamente gracias. Muchas gracias. Doctora Noli, sí. Usted fue regidora, segunda regidora del ayuntamiento. En la administración sí. de Carlos Canturrosas. Sí. Primero, una pregunta que es muy constante, sobre todo en estos últimos días. Carlos Canturrosas fue impuesto por por el doctor Pedro Pérez Ibarra, el profesor Pedro Pérez Ibarra. Segunda, ¿qué recuerda usted de la administración de Carlos Canturrosas? En primer lugar, yo no tenía ninguna experiencia de lo que era participar dentro del gobierno, pero yo estaba como presidenta de la Federación de la Asociación Femenil de Profesionales Universitarias. Acabábamos de hacer la introducción a la Federación de Mujeres Universitarias a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces,
En aquel entonces la introducción fue fabulosa y nos invitaron por primera vez. Yo ya era segunda regidora y estaba ya trabajando con el licenciado dentro de la presidencia y sobre todo en el DIF, ahora el DIF, ¿verdad? Y entonces le digo, voy a tener que salir, pero para esto antes yo les había dicho a mis compañeras que si querían, yo iba a participar con el licenciado, pero si querían yo me retiraba y nadie quiso que yo me retirara, que fuese adelante. Le pregunté a la presidenta de la Federación de Universitarias a nivel nacional y entonces me dice, de ninguna manera, porque tú tienes tus pensamientos y son muy dignos, ¿verdad? Y entonces ella nos invita precisamente a una reunión con el licenciado, el presidente de la República, Echeverría Álvarez. Y entonces vengo y le digo al licenciado y me dice, ¿y cuándo salen? Mañana en la mañana. Correcto, está bien. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que el licenciado estaba bien temprano también esperando el avión y salió con nuestro grupo, ¿verdad? Y aprovechó muy bien el momento, porque entonces la presidenta de la federación lo une a nuestro grupo y entonces él pide que la audiencia que nosotros teníamos para hacer unas peticiones a nivel nacional con el presidente de la República, él pudiera tener un acceso ahí para que viera las carencias que había aquí. En aquel entonces no teníamos apagafuegos ni nada de eso, era una cosa tremenda. Entonces siempre teníamos que acudir a Laredo, Texas para que nos mandaran los apagafuegos o nos quemábamos definitivamente. Y entonces ya entró él, ¿verdad? Nosotros lo secundamos exclusivamente y habló precioso con el licenciado Echeverría. El licenciado Echeverría le dijo, tiene toda la razón, lo felicito porque en este momento que se le haga un cheque de tanto para que compren sus apagafuegos y todo lo necesario para que ustedes tengan la dignidad que necesitan tener, ¿verdad? Y nosotros ¿dónde vamos a quedar? Yo era la presidenta y entonces de rato ya termina eso, cuando ya se le entregó cheques y todo al licenciado, entonces ya pasen ustedes. Y le digo, nuestro problema es más sencillo, estamos haciendo el foro universitario, yo soy la presidenta, pero para nosotros no es muy digno que estemos en una casa, en la otra, o pidamos un auditorio para hacer nuestras conferencias. Estamos haciendo precisamente el foro universitario que ustedes ya conocen, ¿dónde está? Y el licenciado Canturrosas nos otorga el terreno, pero el licenciado Echeverría da un oficio de que nos dé toda la ayuda necesaria en la Comapa obra, ¿verdad? Y así fue. Entonces terminamos habíamos puesto todo lo más importante, pero teníamos forzosamente que salir adelante. Salimos adelante en eso y entonces ya empezamos a ver que ya los pobres ya tenían que ir a apagar sus incendios que había aquí, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante subió todo eso. Ahora yo me hice cargo al principio del DIF con el propósito de ir unida con Claudette, ¿verdad? Ir participando y falta esto y falta el otro, trabajadora social, todo lo más importante, un médico, una trabajadora social y también tres cosas muy importantes, ¿verdad? Para que se le hagan los estudios a los niños y poder así sacarlos adelante y poderlos mejorar en su salud y en lo que necesiten. Y fue todo un exitazo realmente, todo un exitazo en ese aspecto. Así es que el licenciado trabajó al unísono con nosotros
en todo momento iba constantemente para ver qué nos hacía falta, qué a esto, y era mucha lucha, bastante, pero aquí pedíamos una cosa y allá la otra y allá la otra. Por cierto que yo, como todas las universitarias eran en aquel entonces priistas, les dije, si quieren yo me retiro, y no quisieron, y entonces todas me apoyaron, pero fue algo de veras hermoso en la forma en que ayudamos mucho la presidencia. Sí, gracias a Dios. Excelente. Don Enrique Rivas, la historia se repite, así como en aquella campaña en la alcaldía usted lleva la fórmula de don Carlos Cantú Rosas, hoy su hijo lo hace también y hoy salen triunfadores. ¿Cómo se siente? ¿Cómo recuerda aquella época y cómo siente hoy lo que vive su hijo y lo que vive el hijo de su hijo? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Realmente, para mí, como para los demás compañeros, es inolvidable la gesta política que se inició en el 1973. En 1973, Carlos Cantú Rosas, previo a auscultación y plática con los muchachos estudiantes, como lo dijo el compañero Gilberto Ortiz Medina, pues hizo los preparativos para su lanzamiento. Yo en el personal, a través del periódico Ciudadano, cuando estaba trabajando allí, le hablé por teléfono y le dije, Carlos, sé que hoy te van a destapar los muchachos estudiantes en Esteban Maja Calderón. Es cierto que te lanzas como candidato, porque como dijo Gilberto, no había partido todavía, te lanzas como candidato independiente. No conoce, lo que sí te digo es lo siguiente, Carlos, que si tú te lanzas como candidato independiente, candidato por cualquier partido que no sea el PRI, yo estoy contigo. Y no como general, sino como soldado. Salgo a repartir volantes, a invitar a la gente, a recorrer las calles, aunque sea solo, pero yo te apoyo y estoy contigo. ¿Qué estás haciendo, Felipe? Estoy aquí en el periódico preparando mi material. ¿Cuánto terminas? No, cuestión de media hora o una hora de más. Cuando termines, aquí te espero en la oficina. Y ya me trasladé a la oficina que tienen todavía el Madero y de Tejada. Y ahí se inició la historia de lo que fue el movimiento armista en el Nuevo Laredo. Una lucha a muerte, por decirlo de alguna palabra, porque éramos más vistos. Nos dejaban el saludo porque andábamos en el par, que se cruzaban la calle para no saludarnos cuando nos enfrentábamos en alguna avenida. Realmente el pueblo, la diferencia que puedo marcar yo entre la campaña de aquellos años a la de hoy, es que hoy se perdió el miedo. Ya la ciudadanía ya sabe votar, ya sabe participar, ya no tiene temor, porque nosotros íbamos a las casas y les pedíamos que se nos permitieran poner un anuncio en el PAC. Miren, muchachos, estamos con ustedes, pero no pongan nada. Se negaban, no aceptaban, y no platican mucho con nosotros para que no lo vayan a quemar. En las noches, cuando terminábamos el recorrido de campaña, nos reuníamos precisamente en las oficinas de Madero y escuchábamos cuando decíamos, ¿cómo te fue a ti? Muy bien. ¿O cuántas gente reuniste en la casa donde se acordó tener esa reunión? ¿No fueron 5? Sí. No, de aquel reunió 10. O sea, era un gentío, era una multitud, decir que teníamos en una reunión 10. Y entonces, ante la negativa de que le facilitaran a Carlos Cantú Rosas bardas o donde poner publicidad, se formó la idea de que en los carros, en los parabrisas, en los vidrios traseros de los carros, los engomados, en las calles, en los automóviles, en las casas, se fueron haciendo así. Y es la escuela que hoy se vive. Y el recorrido, la campaña personalizada, directa, de candidato a vecino. Se recorrió las calles y les decían a los muchachos, ¿para qué participan ustedes en esta lucha, muchachos? Si finalmente les roban el triunfo. Mire, ustedes denos el voto y nosotros lo vamos a defender. Casi lo mismo que pasó en esta ocasión. Ustedes denos el voto y nosotros lo defendemos. Y así fue como digo, ese movimiento, esa ola de inquietud nació y se vio reflejada en la pasada elección del 7 de julio
en donde la gente salió a votar y participó con el entusiasmo, pero ahora sí ya con la camiseta bien puesta, sabedores de lo que iban a hacer, que el voto correspondía para el hijo de la leyenda, como lo dicen, porque sabía que tienen confianza de Carlos Arturo Rosas Villarreal, de que hará un papel mejor que el padre, porque el padre le enseñó y aprendió mucho. Carlos Arturo Rosas no tuvo la misma suerte de tener quien lo educara en la política, y Carlos Jr. sí cuenta con ese respaldo de un hombre que trabajó, se identificó, sirvió. Prueba de ello que ha sido el único en la herencia que ha sido líder nacional de un partido. Así que nos sentimos muy satisfechos de que ahora mi hijo participe, así los hijos que fue presidente municipal en alternancia, que no ha habido otro, ha sido Carlos Arturo Rosas, padre, presidente municipal, y ahora lo va a ser Arturo Rosas Villarreal, hijo. Y con el padre de Carlitos participó tu servidor como candidato a diputado local, que yo no quería ser candidato a diputado local. Yo decía, ponme en una regiduría, pero en la reunión que tuvimos en la oficina de Enrique Chapa Mejorada, ahí que yo estaba en las oficinas trabajando, fueron por mí, me llevaron, y ahí Carlos me dijo, a nadie le he rogado que participe en algo conmigo, pero a usted, compañero Rivas, le invito y le ruego que sea mi compañero de forma. Entonces aceptamos ante esa propuesta y esa invitación, que bueno, nos honramos decirlo. Mi hijo también levanta la estafeta, participa con Carlos Arturo Rosas Jr., participó como candidato y hoy es diputado local de México. Y eso nos llena satisfacción, porque estamos seguros de que los dos jóvenes sabrán hacer un papel extraordinario y no defraudarán a Nuevo Laredo, que vivió etapas maravillosas en el despertar de una verdadera democracia. Muchas gracias, palabras tan emotivas. Se llama Alberto Pool. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo era Carlos Cantú Rosas? ¿Recuerda? Me chargo. Fíjate que ahorita que estaba comentando lo que han hecho los compañeros, me han estado revelando grandes evidencias. Cuando se decide que Carlos sea el candidato, en el grupo de amigos que no pasábamos de 10, hubo una voz discordante que decía, oye Carlos, piénsalo bien. Esa voz era de su servidor. Obviamente la amistad y la confianza con Carlos y el cariño nos permitía externarnos libremente. Y en esa ocasión, Gilberto recordará que yo le dije, oye Charete, más piénsalo bien. Dijo, ya estamos en esta aventura. Vamos a México, lo acompañé, iba también a Abraham Garza Miller, y fuimos a buscar, como en esta época, el registro ante el pago. No había ninguna relación con este organismo, yo había establecido alguna relación telefónica con los dirigentes. Llegamos a la Ciudad de México, Carlos cargaba álbumes de su participación política para acreditar su vocación, y llegamos a la casa del general Juan B. Barragán, por la calle San Luis, en la Ciudad de México. Nos echamos casi 6 horas esperando en la antesala que nos recibiera el general. Llegó un señor mayor, Carlos y yo y Barragán Garza Miller nos paramos a recibirlo, y el general, el que llamamos el general Sin Cordel Peña, y repetimos esa figura con 5 o 6 ocasiones hasta que llegó un anciano con una camiseta blanca media raída y una boina, era el general Barragán. No le hicimos caso, hasta que alguien nos dijo, es el general Barragán. Casi lo levantamos el peso, que manifestó Carlos su intención. Nos tuvieron 3 horas más en un sótano que era biblioteca, y después salió un señor Mario Guerra Leal con un documento y nos dijo, este es el registro. Ese fue el inicio de la campaña de Francisco. Dice Rivas Ornelas que ante la imposibilidad de usar barras, usábamos los medallones de los coches. Hacíamos unos recorridos que llamábamos el 10 por 10. 10 manzanas cuadrados, salíamos a recorrer casa por casa a distribuir propaganda. Encontrábamos anécdotas como estas. Hablábamos con la señora, somos el candidato Cantú Rosas, nos permite poner, y nos decía, sí, pónganla. Sería el marido, no pongan eso, quítenlo. Y la señora, pónganlo y quítenlo. Y pues nosotros ante la indecisión, y decía la señora, en esta casa mando yo, él se depende de su sindicato, pero en esta casa mando yo, pónganles. Y finalmente pasaban 3, 4, 10 días y volvíamos a pasar y se mantenía con el emblema del mar.
Si hablábamos de paro, ¿quién iba a entender el Nuevo Laredo? Y ahí surge la idea de Carlos de decir, voten por el círculo verde con la casita blanca al centro. Sí. Y eso se volvió un eslogan estatal, porque después este movimiento cundió en todo el estado y ya la gente no decía el paro, decía la casita blanca, el círculo verde con la casita blanca. Hay muchas similitudes, se han estado señalando aquí, pero Carlos tenía una característica muy especial, era amigo, sabía ser amigo. Dice José Ingenieros en uno de sus libros, El hombre mediocre, que por cada Cristo hay un Judas. Yo diría que por cada Canturrosa hubo muchos Judas, que todavía alguno intenta eliminar su imagen, como lo vimos en pasados videos. Afortunadamente él escribió su historia, es un ícono en la política, no de Nuevo Laredo, no de Tamaulipas, del país. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las similitudes, aparte de que nuestros amigos, nuestros hijos, el hijo de Rivas, las hijas de Gilberto, la mayoría de nuestros hijos están participando con Canturrosas, que son jóvenes, que son entusiastas? Pues entre otras cosas, es que ellos antes de ser políticos fueron amigos. Crecieron en la amistad, los une ese sentimiento de lealtad, que ahora llegaron a tener la posibilidad de servir a la ciudad y lo van a hacer muy bien. Yo nada más tengo un pesar en mi vida personal, y lo confieso ante ustedes y ante la audiencia que va a ver esto, que no voy a tener vida, años, para ver a Carlos Cantú Rosas Salinas, porque seguramente Serna, porque también ese muchacho nos da la sorpresa de que lo va a hacer pinta ya, porque tiene todos los genes del Cantú Rosas. Pues sí. Esa es parte de una historia que no se ha terminado de escribir. Vamos a ver todavía el resultado de una administración que va a ser honesta, de una administración que va a contrastar lo que actualmente estamos viendo en Nuevo Laredo, como contrastó la administración que encabezaron los señores Imperio y esta doctora, donde hubo honestidad, donde hubo cuentas claras, donde se entregó una administración al relevo sin deber un solo peso, donde dejaron sus cuentas saldadas, donde no hubo prevaricación ni hubo prebendas, ni nadie se vio beneficiados con terrenos o con dineros o con gestiones, con ninguna prevención, porque si sirvieron y su único interés fue atender la voz de la ciudadanía. Y nos sentimos muy orgullosos que eso se vuelva a repetir. Estamos seguros, podemos decir, y esperemos poder verlo, que nuestra Dios nos dé vida para ello, que va a ser una administración que se va a caracterizar por lo mismo, porque no se está haciendo un cabildo de intereses, no se integró un cabildo de amigos, es un cabildo plural. Ahí estaba la doctora que ya narró, profesionista, estaba don Modesto Vázquez, un empresario digno, estaba Leonidas Alvarado, estudiante, en ese entonces era el presidente de los estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración, estaba Domingo Arenas, un obrero, estaba Bruno Álvarez, maestro. Era un cabildo plural como ahorita, con las mismas características. Cada uno de ellos está ahí porque representa algo, porque tiene un deseo de servir. Cuando hemos visto, obviamente las comparaciones son numerosas, pero donde tratan de perpetuar un poder que finalmente están demostrando que no tienen. La ciudadanía le dio las espaldas, como en aquel entonces. Usted hizo una pregunta que no quedó no se contestó quizás, que si le habían ayudado a Carlos a ser presidente municipal, ¿qué tanta ayuda? Que al día siguiente de la administración quiso bloquear a la ciudad con huelga de departamento de limpieza. ¿Qué ayudas puede haber dicho? Que entre el Inter que ganó Cantú Rosas a que tomó posesión y había modificado el Congreso el presupuesto de ingresos y egresos para reducirle sus participaciones en Nuevo Laredo. Sí. ¿Qué ayuda fue? Que el departamento de policía se puso en huelga. Entonces realmente no. El apoyo de Carlos le ganó, decía un historiador de Nuevo Laredo hace algún tiempo, que eran circunstancias y que a Carlos le ayudó y lo hizo presidente municipal como lo había hecho diputado federal el pueblo de Nuevo Laredo. Fue la piedra angular de ese David que tumbó ese Goliat, la voluntad ciudadana, como ahora se volvió a repetir. Se repite la historia. Mire, licenciado, me voy a extender un poquito más.
al poco tiempo de que el licenciado participó ya como salió presidente, el PAR perdió el registro, porque ya no alcanzó el mínimo de votos requeridos para seguir manteniendo eso a nivel nacional. Entonces Carlos, a mí, pues yo me iba a regresar a la oficina fiscal, porque obviamente ya estaba sufriendo las consecuencias. Entonces dijo: Carlos, no te preocupes, me acomodó, me consiguió un trabajo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo me venía para acá los fines de semana en Monterrey, mi trabajo. Y cuando yo salía me venía para acá y nos íbamos a jugar frontón al Club de Leones. Él, iba Carlitos, iba uno de mis hijos, Gilberto. Íbamos ahí, jugábamos. Y me dice un día: ¿sabes qué, compadre? Me dice: yo creo que vamos a levantar otra vez el paro. Dije: ¿cómo vamos a levantar el paro, Carlos? El paro ya está muerto, es más, ya está sepultado. Dijo: me han estado hablando algunos dirigentes y si nos vamos a juntar en México en unos días más, prepárate. Dije: chale, yo ya estoy, chale, le decíamos, yo ya estoy trabajando en Monterrey, hombre. Bueno, yo te estoy diciendo, oye, pues se vino, ahorita le quiero decir, dónde quiero aterrizar. Pues total, un día me dice: oye, ya me voy a México, ya vamos a tener una reunión, ya vamos a hacer las asambleas para que reconozcan al paro. Te invito para que te vayas. Me ofreció, dijo: a mí me gustaría que me ayudaras en la tesorería. Dije: bueno, pues voy a perder el trabajo acá. Pero pues, ¿quién me lo había dado? ¿Quién me había hecho diputado federal? Dije: bueno, pues vámonos. Nos fuimos a México, se hicieron las asambleas, se vino el PAR, se recuperó el PAR, también en contra de todos, en contra de muchos dirigentes de los otros partidos que votaron en aquel tiempo en la Comisión Federal Electoral o algo así. Y entonces, pues en contra de ellos, aprobaron el PAR, volvió a renacer, empezó a crecer. Pero ¿dónde quería aterrizar? Carlos fue el que hizo el parteaguas de la historia aquí en México. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo dentro del PRI ya se mencionaban algunos candidatos, y entre esos Cuauhtémoc Cárdenas. Pregúnteselo a Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento lo va a preguntar. Se registró y no le aceptaron el registro dentro de su partido, el PRI. Y no se lo aceptaron. Entonces empezó a formar no me acuerdo, un grupo numeroso. El frente cardenista, ¿no? No me acuerdo. Que según estaba Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Ramírez, obviamente Cuauhtémoc, y estaba un grupo numeroso. Corriente Democrática. Y entonces hacen contacto con el licenciado Cantú Rosas. Yo lo viví, eso no me lo contaron. Oye, no, yo lo viví porque yo estaba, le vuelvo a repetir, yo era el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional con Carlos y él era el presidente. Y entonces empiezan a buscar a Carlos. Y la verdad no se dio mucho a que lo encontraran. Hizo contacto con Porfirio, y el primer contacto que tuvo con Porfirio, nos citamos en un Sambors que está el comercial, estaba allá afuera, cerca de la universidad, y de ahí nos fuimos no con Porfirio, con otra persona, y de ahí nos fuimos a unos departamentos que están ahí cerca de la universidad, y ahí fue donde conocimos a Porfirio. Y ahí le dice a Carlos, dice: anímense y yo los apoyo, el PAR los apoya. Pues empezó las presiones contra Carlos, porque pues obviamente todo se sabe, y empezaron las presiones contra él. Yo vivía con el licenciado Cantú Rosas en su departamento en México, y ahí lo iban a buscar a Carlos en la noche, y Carlos decía: sal y diles que no estoy. La gente: oye, te hablan, no está el licenciado Cantú Rosas, es que ahorita lo vimos que subió, no, o sea, que no ha entrado, y así, pero muchas veces. ¿Para qué? Para que no apoyara a la candidatura de Cuauhtémoc, hasta que ya de Carlos ya no pudo, se le vino la bronca. Y entonces, ya después de que el PPS era en aquel tiempo, ya tenía candidato, el PAN tenía su candidato y el PRI tenía su candidato, el único que no tenía candidato era el Partido Auténtico Revolución Mexicana. Y Cuauhtémoc va al Comité Ejecutivo Nacional del PAR, y ahí toma la protesta como candidato. Ahí hay una fotografía, creo que en la oficina del licenciado Cantú Rosas. Toma la protesta como candidato
a presidente, como candidato del PAR a presidente de la República, y ahí firma la afiliación al PAR, porque el licenciado Cantú hace que se afilie a las oficinas del PAR. Allí, por eso le digo, ahí es el partido. Pueden contarse muchas historias, esa yo la viví, licenciado, no me la contaron ahí. Y le voy a decir una cosa muy importante: Carlos era amigo, se entregaba y todo, y tenía otra gran cosa: era muy honesto, demasiado honesto. Podrá tener muchos defectos, como los tenemos cualquiera de nosotros como humanos, pero es lo que Carlos se entregaba a su amistad. Sufrió muchas traiciones, pero él seguía siendo amigo, y muy honesto. Eso me consta. Le estoy diciendo que yo fui el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, y traté de llevarle todas las cosas bien, pero cuando quisieron molestar a Carlos, no hubo la manera, porque todas las cuentas estaban bien. Por eso yo era muy honesto, y a mí me consta. Me permito otro comentario sobre la facilidad que supuestamente le pusieron a Carlos para llegar a los puestos. Después de la elección de diputado federal, pasaron 2 meses que lo conviví con Carlos en México para que el colegio electoral le diera circunstancia de mayoría, porque cada vez que se programaba que iban a analizar el caso de Nuevo Laredo, entraban las presiones del Sindicato Nacional de Magisterio, porque acababan de derrotar a su líder, y se posponía. El último caso que se trató de esa legislatura fue en el primer distrito electoral de Nuevo Laredo, el caso de Cantú Rosas, y el que lo defendió fue un priista, Víctor Manzanilla Schaffner, que al finalizar dijo: estamos ante el caso de elecciones más limpias, y después retrocedió, dijo, bueno, uno de los casos más limpios en la historia de las elecciones. Por 2 meses intentaron de todas maneras bloquear que Carlos llegara a la Cámara de Diputados. Entonces, que no digan que nadie le facilitó. Sí, alguien le facilitó, el pueblo de Nuevo Laredo. Fue el último distrito que se aprobó, porque en aquel tiempo se aprobaban en la Cámara de Diputados, y distrito por distrito, y a votación se iban de todos los diputados, que eran 200 en México. Así eran 200 diputados, ¿no? 300. Son 300. Fueron 300 y luego 500. Una pregunta que le hace mucho la gente: ¿por qué no volvió a ganar la oposición después de Carlos Cantú Rosas? A la siguiente administración. No, sí ganó. Carlos volvió a ser diputado federal. De la administración Para presidencias municipales. Pues en primer lugar ya no participó Hubo fraudes. Y ya después hubo lo que yo le decía en mi anterior intervención. Hubo candidatos muy buenos, personas muy honestas. Pues creo que don Salvador Rosas también fue candidato del PAN. Oscar Arriaga. Don Oscar Arriaga, fueron personas. El doctor Trinidad. Sí. Pero no levantaban. La pregunta es: ¿por qué no volvió a ganar un partido de oposición después de Cantú Rosas? El PAN, ¿por qué no siguió el PAN después en la elección siguiente? Bueno, en la elección siguiente sí volvió a ganar el PAN, porque ganamos la Diputación Federal con Manuel Hernández Alvarado. Con Manuel Hernández Alvarado como candidato a la Diputación Federal, el contrincante era un hombre muy prestigiado, había sido un exalcalde, no había hecho mal papel, Roberto Villarreal Montemayor. Le ganamos a Roberto Villarreal Montemayor con 14 votos, después de pagar todas las triquiñuelas, y se volvió a jugar la segunda, después de la selección extraordinaria de la Diputación Federal. Nos mantuvimos a Manuel Hernández Alvarado como candidato del PAN, y entonces el candidato fue el profesor Adón Rodríguez Sánchez, también expresidente municipal, y también lo volvimos a ganar. Ya después, lo que mencionaba yo de la división interna, también obviamente los de enfrente no se quedaban con los brazos cruzados, y aprendieron la distribución de prebendas, regalos, condiciones económicas, que pues fueron minando No, pero también hay otra cosa que influyó mucho, que en aquella época la gente del profesor Pedro Pérez Ibarra, Matías Cuellar y todos esos guaruras que había anteriormente, eran los que vigilaban las casillas. Entonces hacían muchas anomalías cuando ya se terminaba la votación. En alguna forma amenazaban al presidente o entraba en contacto con ellos económicamente, y las ánforas la llevaban
los mismos personas de profesor y no el presidente de la casilla. Entonces, yo que estaba en el comité las impugnábamos, porque no la llevaba el presidente, o porque no venía bien cerrada, o porque los votos venían saliéndose. Sin embargo, todos los insaculados del comité municipal pues eran setemistas. Luego, los dirigentes que estaban ahí, yo representaba a toda la oposición, con excepción del PPS. El PPS siempre levantaba la mano apoyando lo que decía los insaculados, el presidente, secretarios y escrutadores. Pero la realidad es que resolvían a veces en una forma fuera de la ley, porque se impugnaba una casilla con base en la ley, y entonces el presidente decía vamos a someterlo a votación. Entonces, por más que impugnábamos, decía, ¿por qué vamos a someter a votación una cuestión que viene mal y que la ley lo contempla, de que esto no debe nulificarse? Dice, lo que pasa es que vamos a ponerlo por mayoría, a ver si se hace por votación o no. Y como tenían mayoría, por mayoría se decía que se contara, que se aceptara. Entonces se presentaba la impugnación como quiera, ¿verdad? Pero quedaba la impugnación ahí y nunca se resolvía, y cuando se resolvía pues era negativa, ¿verdad? Entonces esa era una de las circunstancias, el personal de la CTM, que era la que dominaba las casillas, supuestamente como observadores. Ya estaban preparados. La otra era que influía mucho el relleno de ánforas, que se prestaban los presidentes de las casillas para que el mismo personal ese del profesor Pedro Pérez Ibarra del CTM metieran votos, y en realidad todo eso se prestaba a que no obstante que la ciudadanía votaba por el PAR, la votación salía a veces muy alta, la del PRI, tan alta que a veces superaba la del padrón electoral de la casilla, la votación. El profesor Pedro Pérez Ibarra tenía un control absoluto de la ciudad. Él imponía a los candidatos a regidores no solo de la CTM, sino también de la CNOP y de la CS. Ninguno pasaba si no iba el instrumento. Y los integrantes de las casillas electorales eran precisamente personas afines a la CTM, eran impuestos por la CTM, tenían los gobiernos. Y recuerdo que en la elección de Manuel Hernández Alvarado, que está en descanse, a un compañero, Jorge Alejandro López Molina, se le asignó la representación en una casilla, y nos llama ese día de la elección para decirnos que todavía no era la casilla y que ya hay votación en las áforas, hay votos en las áforas. Entonces nos trasladamos al lugar y efectivamente faltaban 10 minutos para que fuéramos 8 de la mañana, y entramos a la brava, a la fuerza, y a la casa de un líder, que era un líder de la CTM, de Marcelo Luna. Y ya había 300 votos depositados en el ánfora, y detuvimos la votación, pero de nada nos valió. Como quiera que sea, la fila que estaba haciéndose fuera de la casilla continuó su marcha, y las gentes, las autoridades electorales, cuando nos quejamos, pues no procedió, como dice el licenciado Gustavo, no procedía. Teníamos las evidencias, teníamos todo, pero no le daban entrada. Tan es así que en algunas ocasiones, cuando alteraban las actas, el escrutinio, decía, oye, es que esa acta está alterada, esa está falsificada. La falsificada de ustedes, la buena es la de nosotros. ¿Cómo se puede ganar? Muy controlado. ¿Cómo podemos ganar una elección cuando los contrarios del equipo son dueños del estadio, manejan los umpires, marcan todo, pues, y llenan el estadio con gente de ellos? ¿Cómo vamos a ganar elecciones? Pero tan sencillo como cómo es posible, si le dices, si la ley te está diciendo esto, ¿por qué lo estás sujetando a mayoría? Así de sencillo. Fíjese, le decía ahorita yo de que Carlos era amigo. El amigo que se entregaba era muy legal. Cuando la campaña de Manuel Hernández Alvarado,
me recordé por ahorita lo que dijo Mario Porto Poli, lo que hice era cerrar lo mismo. Ganó Manuel Hernández Alvarado por 14 votos. Por 14 votos. Junto con Mario nos fuimos a México y Pérez Mancillas a andar peleando el triunfo de Manuel Hernández Alvarado. Y pues anularon la elección después de que demostramos que estábamos 14 votos arriba, no, se anuló la elección. Y ahí entró el licenciado Canturrosas a defender a Manuel Hernández Alvarado. Hizo viaje a México y anduvo allá viendo a los dirigentes del PAR. Pero entonces recibe una llamada y le dicen: oye, Porfirio Muñoz Ledo quiere hablar contigo. Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y le dice a Carlos: está bueno, ¿dónde quiere que nos vamos? No, que sí puedes ir al PRI. Dice: no, yo a las oficinas de PRI yo no voy. Oye, es que es Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, yo soy Carlos Canturrosas, lo vamos a ver en un lugar neutral, a ver cuando quieran, pero menos en el PRI. Se vieron en el Crown Plaza, en el mezanín. Me tocó en suerte también andar ahí con el licenciado Canturrosas. Y llega Porfirio, pues presidente del PRI en aquel tiempo, y en aquel, como se manejaban, pues llegaron ahí guaruras y pues que había el licenciado por Muñoz Ledo. Llegó Porfirio Muñoz Ledo, saludó al licenciado Canturrosas y ahí le dice: oye, Carlos, pues vamos a sacar un solo candidato, ya para que no dividir ya y no cansar a la gente. Sí, me parece bien. Dice: es más, dice, propone un candidato, ándale, dinos quién quieres que sea el candidato único ahí en Nuevo Laredo. Sí, y sacó el licenciado Canturrosas. Manuel Hernández Alvarado y Manuel Hernández Alvarado. Dice: esta es la terna que te... le dice: y te damos 24 horas para que tú le llames a Nuevo Laredo y que digas que tú estás proponiendo para que él sea el candidato, que sepan que va a ser por ti. Y le hace Carlos esto, le pone, dice: este es el que quiero que sea, es la terna que yo te propongo. No, pues así no lo vamos a entender. Y ya después ya tuvimos contacto ya cuando andábamos en la lucha todos con Cuauhtémoc, y platicaba Porfirio eso. Dice: me acuerdo de aquella ocasión que te acuerdas que lo decía Porfirio. Ese era Carlos Canturrosas. Después le daban todas las facilidades y la amistad que demostraba con sus amigos, la lealtad de él. Vamos a una última ronda, se nos acaba el tiempo. Humberto Pool, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de Carlos Canturrosas? ¿Y cuáles son sus perspectivas? ¿Qué espera de su hijo, de Carlos Canturrosas Villarreal? Son varias las participaciones con Carlos. Una de ellas, pues cuando nació Carlos. Cuando nació Carlos Canturrosas Villarreal, veníamos de un evento en un ejido y pasamos por el hospital San José, donde estaban ya a punto de dar a luz, y entonces nos detuvimos ahí. Él entró a esperar a ver qué información había, y al salir llegó un pequeño mitin, porque todos los que veníamos ahí nos quedamos frente al Monumento Juárez hasta que nació Carlos, y ver su semblante, recibir a su primogénito, el cariño, el entusiasmo, no es ninguna indiscreción. Nos abrazó a Gilberto y a mí y vimos cómo sus ojos se rozaron de la lágrima, de la alegría de saberse padre de un varón. Esa es una entre muchas de las cosas en las que compartimos. También compartimos momentos de riesgo, también compartimos momentos de tristeza, pero yo quiero acordarme de esa mirada de Carlos cuando supo que había nacido su hijo. ¿Qué esperamos de Carlos? No como una añoranza, como una certeza. Carlos, como dijo en la conferencia de prensa el día de su triunfo, va a hacer honor a su nombre, va a hacer honor a los genes, va a hacer honor a su padre. Se comprometió con su padre, está comprometido con su pueblo, y él va a hacer honor a esa promesa. Seguramente Carlos va a transformar a Nuevo Laredo. Todo lo que hemos hablado anecdótico de por qué no se volvió a ganar, pues también podríamos decir porque faltaba un líder. Estábamos esperando el relevo generacional. Ahí está. Ahora sí ya llegó, ya está aquí. Ese es el Canturrosas renovado. Tuvimos la fortuna de volver a repetir hace 8 lustros, casi 40 años.
volvimos a ver llegar una esperanza para Nuevo Laredo, una esperanza ya convertida en realidad, porque si bien es cierto que nosotros, los de esta mesa, a excepción de usted, lo vemos como el niño que creció a nuestros ojos y lo vimos transformarse de joven en adulto, en hombre, tampoco es un improvisado en la administración. Carlos ha estado al frente de responsabilidades y las ha sabido sacar adelante. Esta es una más, que no la última que el destino le da para demostrar que lleva un hombre que ha hecho historia y que él va a seguir escribiendo. Bueno, Enrique Rivas, la misma pregunta, su mejor recuerdo con Carlos Enrique Cantú Rosas y lo que espera de su hijo Carlos Cantú Rosas Villarreal. Bueno, considero que Carlos Cantú Rosas deja una escuela a seguir, de la cual están haciendo acopio no nada más del cantorrosismo, no nada más que estudios con él, sino integrantes de los demás partidos. Lo vemos en el desarrollo de las campañas que realizan, que siguen los mismos pasos que implantó, que impuso, a los cuales le tocó Carlos Cantú Rosas. Los miembros, los dirigentes de los partidos aprendieron mucho de Carlos Cantú Rosas. Prueba de ello está los recorridos, las visitas domiciliarias, los encuentros, las propuestas, todo eso. ¿Y qué esperamos del hijo de Carlos Cantú Rosas? Estamos seguros que es un muchacho sano, limpio, con grandes virtudes, no porque vaya a ser alcalde estamos diciendo eso, lo hemos señalado siempre, con mucho respeto y con mucho cariño nos ve a todos nosotros. A Gilberto, a Mario, no les dice licenciado, no les llama con cariño, con mucha familiaridad, sino como tío, son sus tíos. Y entonces, por esa razón, considero yo que va a ser un gran papel, un buen papel, que si no supera al padre, cuando menos lo va a igualar. Pero creo que por la escuela que recibió y los valores que tiene, él va a ser un buen presidente, uno de los mejores presidentes, porque el primero fue Carlos Cantú Rosas padre, el segundo será Cantú Rosas hijo. Estamos seguros que el pueblo nos apoyará y lo respaldará en todas sus acciones, porque ya Nuevo Laredo está ávido con el cambio que se ofrece. Así que esperamos que el cambio se materialice y se llegue a cabo con grandes honores. Muchas gracias. Doctora Mujía, una pregunta. El mejor recuerdo que tenga con don Carlos Cantú Rosas y qué espera de su hijo Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal. Yo tengo un concepto muy amplio y muy hermoso del licenciado Cantú Rosas. Y ahora yo sé que dentro de toda su dinámica del joven, ¿verdad?, va a ser algo apoteósico, porque ya lleva el ejemplo muy amplio y muy vivido desde niñito, que yo me recuerdo cuando tenía 3 años que él lo llevaban a una parte a la otra y que él lloraba, claro, como niño que era. Pero ahora yo pienso que tanto su madre como su padre lo involucraron a hacer lo mejor de sí mismo para servir a Nuevo Laredo. Gracias, licenciado Gilberto. Yo creo que hablar de las que vivimos con Carlos, hay algunas alegres y hay, obviamente pues hay las tristes, ¿verdad? Lo que decía Mario Humberto Paul Solís ahorita, el nacimiento de Carlitos. Pues ahí estuvimos con él, nos tocó en suerte estar con él, como nos tocó suerte, desgraciadamente, estar cuando se fue la mamá de Carlos. Ahí estábamos acompañándolo afuera del Hospital San José, hasta que doña Carmen Lilia terminó. Como nos tocó suerte también acompañar a Carlos cuando sus enfermedades ya de las cuales cayó en Monterrey, posteriormente en San Antonio. Yo me fui con Carlitos y con sus hermanas, nos fuimos a San Antonio, estuvimos en Monterrey. Todas esas cosas nos tocó vivirlas con él, pero él nunca se dejó, aún que se sentía mal. Y sabe una cosa también muy importante, Carlos fue una figura muy reconocida, anduvo, recorrió, entonces fue condecorado en muchos países y siempre fue Carlos. Nunca hubo que él se creciera o nada, él salía a la calle, iba a los cafés y era Carlos. Eso les agarraba muchas simpatías, eso lo viví yo
y eso nos ha servido de ejemplo, que lo hemos tomado para no perder el piso. ¿Qué esperamos de Carlos? Yo no tengo ninguna duda, licenciado, ninguna duda de que Carlos va a ser muy buen presidente municipal. Estoy seguro, lo conocemos en los cargos que ha tenido, ha demostrado que también le pone muchas ganas a su trabajo, se entrega Carlos Canturrosa Villarreal, se entrega, por eso yo no tengo ninguna duda, y estoy seguro que el pueblo lo va a respaldar, al igual que lo respaldó a su papá cuando el movimiento aquel de huelga que le hicieron en los de servicio de limpieza, así lo va a respaldar el pueblo a Carlos, porque Carlos les va a responder, que tengan la plena seguridad que no se equivocaron, eligieron al mejor candidato, a un muchacho joven con ganas de trabajar, lo mismo al igual que su papá, amigo y honesto, y va a ser muy buen presidente municipal, eso se lo aseguro. Gracias, licenciado Gustavo. Mejor recuerdo, espera de Carlos Canturrosa Villarreal. Mira, con el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, que en paz descanse, en primer lugar, pues tuvimos muchas vivencias, tanto políticas como personales, pero un gran recuerdo es, yo siempre lo tengo como un excelente político, como una persona que dejó huellas en la vida, como una persona muy preparada, una persona con mucha facilidad de palabra y muy simpático en su manera de hablar. Como amigo, yo creo que no hay palabra para decir, al menos conmigo en lo personal, siempre fue muy atento, muy simpático, una persona que te ayudaba sin ningún interés. Entonces lo considero como muy buen amigo. Y en el caso de Carlitos, pues hombre, dicen que las personas son unas cuando ostentan el poder, otras cuando son electos y otras cuando ya se sientan. Pero yo creo que Carlitos tiene la escuela de su papá y creo que va a ser un buen líder como presidente municipal y va a llevar muchas mejoras para Monterrey, cosa que desde hace muchos años, 38 podríamos decir, que no se hace. Por eso el Partido Revolucionario Institucional ha perdido esta elección, porque no ha hecho nada por Monterrey, no de ahorita, sino de hace 38 años, desde que terminó la administración panista. Entonces, la gran escuela que dejó el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas a todos nosotros y sobre todo a su hijo es la bandera que él tiene que desplegar en la presidencia municipal para sacar adelante el lugar. Bueno, muchas gracias. Un último mensaje que quieran enviarle a Carlitos Cantú Rosas, o un recuerdo más que quieran mencionar de don Carlos. Déjame hacer un agregado. Ahorita que estamos hablando de la actitud positiva de Carlos Cantú Rosas, al regreso del exilio del profesor Pedro Pérez Ibarra, un líder sindical contra quien se luchó, porque no hay que negarlo ni esconderlo, mientras que muchos que se decían amigos y que deben agradecer lo que fueron en su momento político, le dieron la espalda al profesor Pedro Pérez Ibarra. Cosa curiosa. Por eso decía don Emilio Cortesino, en política los distanciamientos nunca son definitivos. Carlos Cantú Rosas les tendió la mano al profesor y desayunaban muy seguido. Convivían y compartían momentos de la historia política de Monterrey, sin rencores, sin envidias, ni buscando alternancia, buscando ofensas a los otros, ni reclamos. Esa es la actitud de Carlos Cantú Rosas. No sé si estén de acuerdo ustedes. Muy de acuerdo. Lo que yo decía, nunca, siempre tenía los pies y él nunca era rencoroso, ¿no? Él era amigo, así. 3 años ya sí.
llorando su vida, pero no con tristeza. Lo que nos dejó es un alimento permanente. Hay el ejemplo de él. Y finalmente, el día que iban a operar a Carlos para hacerle una modificación del corazón de un médico brasileño, sí, llegó al hospital de Monterrey manejando su propio automóvil y le dijo, oye, pero viene la ayuda, y le dice, no, ya me comí una paleta de cabrito, no una paleta de hielo. Enfrentó la vida sí, cómo no, con entereza, sí, sí. Y hasta los últimos minutos siempre tuvo una palabra para alentar al que estaba más necesitado, al que estaba caído. Él, con todos sus problemas de salud, sabiéndose limitado en salud, siempre tenía una palabra de aliento para nosotros. Me dice, andaba yo en la Ruta de Texas con mi señora y me habla Carlitos. Me dice, tío, dice papá que te comuniques porque ya le en San Antonio, porque ya lo van a operar. Le dije, ahorita voy para allá. Y entonces llego yo a la casa y le hablo y me dice Carlos, oye compadre, nomás para decirte que le digas a nuestros amigos en México que muchas gracias por su amistad, fíjate nomás, que muchas gracias por su amistad, por todo lo que me dieron y todas esas cosas. Obviamente yo le dije, oye, yo no soy tu mandadero, pues ahora que los veas les vas a decir tú mejor. Y de ahí nos fuimos para verlo, pero ya te digo, ahí estaba tu tía, pues, estaba el día que lo operaron al licenciado Carlos en San Antonio. Pregúntale, ahí estuvimos. Hay una anécdota que dicen que cuando el licenciado Cantú Rosas despertó de la operación, estaba ahí Bruno Álvarez, y cuando abrió los ojos dijo, chihuahua, ya llegué al infierno. Hasta en ese momento era sí, siempre tenía una sí, era simpático, ¿no? Sí. Bueno, la anécdota del torero en Tijuana. Un torero estaba en una reunión de Luis Echeverría, de esas maratónicas, pero no estamos yendo el tiempo, y entonces llega el torero y le entrega al presidente, le dice, señor presidente, esta tarde he toreado y he cortado orejas y se la vengo a traer a usted. Oiga, pues qué bueno, fue un éxito. No, señor presidente, mi espectáculo es mayor, yo vuelo en avioneta alrededor de la plaza, me lanzo en paracaídas, caigo en medio del ruedo, me quito el arnés y me pongo a torear. Entonces le dice Echeverría, oiga, pues eso va a ser muy difícil. Y peligroso. Carlos, no, señor presidente, eso no es difícil. Difícil es ser candidato de la oposición. Ese era Carlos. Pues muchas gracias por concedernos el honor de la visita hoy, de esta plática. Espero que se vuelva a repetir muy pronto. Pues les agradezco, han visto la historia ya 2 veces, he sido parte de ella, la alternancia. Gracias a ustedes que nos permitieron hacer este recuerdo, que sirva como un homenaje a la figura que no está con nosotros físicamente, pero que nos dejó su memoria y su nombre, y que recordamos permanentemente, y creo que hablo por todos. Así es. Y como decía campeón, Así es. Muchas gracias por la invitación. Y a usted, Liceo, pues muchas gracias por esta invitación. Muchísimas a la familia gracias. Cantú de Ander por darnos la oportunidad de estar aquí en esta casa. Muchas gracias a todos y gracias por su atención.